¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a trabajar con un problema clásico de tiro horizontal. Dice lo siguiente: un cañón dispara sobre el mar un proyectil horizontalmente con una velocidad en X igual a 400 metros sobre segundo, desde un punto situado a una altura de 100 metros sobre el nivel del mar. Determinar dos puntos. Inciso A: tiempo del proyectil en llegar al agua. Inciso B: alcance del proyectil. Inciso C: ángulo con que se proyecta. E inciso D: la velocidad de choque. ¿Ok? Como recomendaciones que hemos hecho, lo primero es enumerar los datos. Ya tenemos ahí indicada nuestra velocidad en X. Un tiro horizontal, normalmente por concepto, su velocidad inicial en el eje Y es 0. También tenemos anotada nuestra altura y la gravedad, que la vamos a considerar positiva porque imprime o acelera el objeto hacia el centro de la Tierra. Segundo, ya saben, una ilustración. En este caso tenemos una ilustración para indicar que por concepto nuestro tiro horizontal tiene como características que su velocidad en X es constante durante todo el movimiento. Y el vector de la velocidad en el eje Y empieza en 0 y a medida que va transcurriendo el tiempo va adquiriendo una magnitud o un valor mayor al inicial. Obviamente, cuando este proyectil se impacta, tiene una velocidad de choque y dos componentes, en este caso, componente en X y en Y, así como un ángulo de proyección. Una vez dicho esto, las fórmulas que hemos manejado, las 4 ecuaciones de cinemática, aquí las tenemos a nuestro lado izquierdo. Ahora vamos a manejar dos nuevas que ya podrían haber visto por ahí anteriormente. ¿Cuáles son esas? El cálculo de la velocidad de choque o una velocidad resultante, que está dada por la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. La otra fórmula es para calcular el ángulo con el ángulo de inclinación o de proyección con lo que llega el objeto al suelo, o en este caso al mar. ¿Cuál es? El ángulo es igual a la tangente inversa de la velocidad en el eje Y entre la velocidad en el eje X. ¿Ok? El inciso A nos pide tiempo del proyectil en llegar al agua. O sea, quiere decir cuánto se tardó el proyectil desde que salió de la boca del cañón hasta que llegó acá. ¿Qué condiciones tengo aquí? Bueno, aquí la condición que tengo es que cuando este proyectil, por concepto, me dice que la velocidad en el eje Y al iniciar es 0, por eso la tenemos indicada aquí, y una velocidad final en Y que no conocemos. Entonces, para calcular esta parte vamos a usar o vamos a necesitar primero calcular mi velocidad final ya al término del concepto. Nos quedaría de la siguiente manera: que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La parte de la velocidad en el eje Y, la inicial, queda eliminada, se hace 0 y nos queda solo la multiplicación de 2 veces la gravedad por la altura. La altura ya la conocemos, la tenemos como dato 100 metros, lo cual nos da una velocidad final en Y de 44.27. Y ahora sí ya conozco qué velocidad en Y tenía aquí y qué velocidad tiene en Y acá. Con eso yo ya puedo calcular lo que es el inciso A, que es el tiempo que me pide. ¿De dónde lo vamos a calcular? Ese tiempo de la primera fórmula hacemos un despeje
y nos quedaría que la velocidad final en y, que es la que obtuvimos, menos la inicial, que es 0, entre la gravedad me da un tiempo total del proyectil de vuelo de 4.51 segundos, desde que sale de la boca del cañón hasta que topa con el mar. Después de eso nos pide el inciso B, nos pide el alcance del proyectil. El alcance del proyectil, todos los movimientos que estemos en un tiro parabólico o en un tiro horizontal que estén relacionados con el eje X, los vamos a manejar con la fórmula de MRU. De tal manera que nuestro alcance va a estar dado por la velocidad en X, que es constante, que en este caso son 400 metros sobre segundo, por el tiempo que estuvo volando nuestra bala de cañón, que son 4.51 segundos. Esto nos da un alcance de ese disparo de 1804 metros desde la orilla del acantilado, desde la orilla del mar, hasta donde llegó. Aquí ya tendríamos la parte inciso A, el inciso B. Nos faltaría la velocidad de choque o el ángulo. Cualquiera de los dos que saquemos en el siguiente orden nos sirve. La velocidad de choque, ya teníamos la fórmula, está dada por la velocidad en x al cuadrado más la velocidad final en y al cuadrado. La velocidad en x quedamos que era constante durante todo el recorrido, la misma, 400, más la velocidad que adquirió en el eje y, 44.27 metros sobre segundo, pues 2 al cuadrado, lo cual nos da una velocidad de choque de 402.44 metros sobre segundo. Y ya tenemos lo que es el inciso D. Y por último, para calcular el ángulo, usando la fórmula que teníamos indicada por ahí, usamos la velocidad que calculamos en y, que es la componente de nuestra resultante, 44.29, entre los 400 metros, lo cual nos da un ángulo de 6.31 grados partiendo del eje Y, del eje X, perdón, hacia el eje Y en el tercer cuadrante. Hasta ahí espero que haya quedado clara la explicación. Igual preparen sus preguntas para la clase. De mi parte sería todo. Espero que les sirva. Gracias.